Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Este es un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Eduardo Ledesma Pregunta, y hoy quien nos visita es Julio Cáceres. ¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo anda? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Es una pregunta que hago siempre porque la verdad que es un lujo que nos damos estar aquí, ¿no? Haciendo estas entrevistas aquí en este teatro. Vos venís siempre acá, ¿no? Es casi tu casa esta. Bueno, no diría tanto, así, pero sí, hemos en estos años de vida del Grupo Imaguaré hemos estado muchas veces en este teatro y bueno, la verdad que es un lujo que tenemos los correntinos. ¿Y qué emoción te despierta este lugar? Y sí, la emoción de la gente, por sobre todas las cosas, compartiendo en este lugar tan característico para nuestra cultura, compartiendo nuestra música chamamecera. Cuando nosotros arrancamos allá por la década del 70, eran escasos la presencia de los chamameceros en este lugar. Después esto se fue ampliando, gracias a Dios, y en este momento, bueno, mucha gente ofrece su recital de música, de canciones aquí en este lugar, y eso me parece que es muy bueno para nosotros, ¿no? Los chamameceros. Nosotros solemos decir, en general, se dice, ¿no?, que Julio Cáceres casi no necesita presentación, ¿no? Sos una persona muy conocida, pero ¿es verdad que la gente te conoce? Eso que dice el poeta, ¿no? ¿Sabe quién es Julio Cáceres? ¿Qué le cuenta su vino? ¿Qué pena? ¿Qué amor? ¿Qué sueño? Bueno, no sé si tan en profundidad, ¿no es cierto? Uno se da a conocer a través de los textos que va entregando a través de las canciones, ¿no es cierto? Eso un poco nos va definiendo. La gente, creo que, por lo que yo recibo de ellos, ¿no es cierto? Cuando bajo del escenario, o a veces cuando estoy caminando por el Parque Mitre, por la Costanera, la gente se acerca, bueno, para agradecerme este trabajo que se hace en beneficio de la difusión de nuestros valores culturales, ¿no es cierto? No solamente la música, que es muy importante para nosotros, pero el correntino tiene una escala de valores muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros nos encargamos de poner en manifiesto cada vez que estamos en el escenario, ¿no? ¿Y quién es Julio Cáceres? Y Julio Cáceres es un cantor, un servidor, decía alguien alguna vez, creo que es una hermosa definición del hombre. El hombre es un servidor, por sobre todas las cosas, y yo pretendo ser eso, servidor de mi gente, para llevar a través de lo que pasa por mí, ¿no es cierto?, lo que Dios me ha entregado. ¿Y qué es Imaguaré? Imaguaré es un vocablo guaranítico que refiere a la memoria. Imaguaré significa antiguo, el tiempo pasado. Cuando nosotros arrancamos allá por la década del 70, el chamamé aparecía en los medios como una música sin mucha historia. A nosotros no nos pareció bien eso y empezamos a buscar, empezamos a desempolvar papeles, ¿no es cierto?, del pasado. Está siendo bueno, ¿no? Porque en realidad era como tenida de menos, como música menor, ¿no? Claro, y aparte no se sabía de su origen, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos encargamos de buscar en los escritos de los sacerdotes de la Compañía de Jesús que estuvieron en nuestra zona, como el Padre Sed, por ejemplo. Y cuando decís nosotros, allí encontramos, te referís a Juliancini, ¿no? ¿O claro, nosotros teníamos un grupo que pomposamente le llamamos el Grupo de Investigación Folclórica de Mercedes. La señora Ichapay, la señora Nerea Villanal de Ambrogio, señora Alvira y el Padre Julián, y nosotros, los músicos que éramos Tito Gómez, Joaquín Sheridan y yo, los que más participamos de ese momento, ¿no es cierto?, así de los trabajos de campo que se hicieron. Pero Imaguaré hace referencia a ese momento cuando nosotros entendemos que nuestro pasado, nuestra música popular tiene que ver con ese pasado antiguo, por eso Imaguaré, que arranca con las misiones jesuíticas. Y allí viene el nombre. Imaguaré, porque nos refiere a la memoria de las misiones jesuíticas, donde se produce un encuentro muy especial, para algunos único en el continente americano, ¿cierto?, donde se dan, donde el guaraní, ¿no es cierto?, absorbe con su capacidad todo lo que los jesuitas le entregan, ¿no es cierto?, de conocimiento, de técnica. Así la música, por ejemplo, que ya era una cuestión muy valorada para los guaraníes, alcanza niveles muy importantes con el trabajo con los instrumentos europeos que los jesuitas le aportan a la capacidad guaranítica, ¿no?
Ahí el fundamento, ¿no? El cantar con fundamento que muchas veces solés mencionar. Claro. Viene de ahí, de esa raíz, de buscar solidez en lo que haces. Correcto, viene de tener, ¿no es cierto?, un concepto desde donde arrancar y desde donde pararnos ante la gente y, bueno, y ofrecer lo nuestro y cuando se puede, ¿no es cierto?, ampliar, para que más gente dentro del país y incluso en la región misma, vaya sabiendo de lo que somos y por qué somos de esta manera, ¿no es cierto? Y ahora si tuvieras que conceptualizar, digamos, ¿cuál sería, cómo definirías vos la música que hace Imaguaré? Yo le pongo por ahí la prédica, ¿no? Porque es como una cosa que Imaguaré lleva como bandera, esto de ir a conocer la raíz, esto de conocer la historia, pero no solamente como folclore, sino como fundamento identitario, político. Bueno, algo tiene que ver, ¿no? Yo siempre he dicho que Imaguaré no nace como un conjunto musical para conseguir aplausos, ¿no es cierto? Sino que nace como un movimiento cultural. Y yo me defino como un militante de ese movimiento cultural que pretende ahondar en nuestro pasado, por eso Imaguaré de vuelta, ¿no es cierto? Para entendernos como presente y para proyectarnos hacia un futuro. Y eso es lo que hacemos los de Imaguaré en el escenario. Siempre tratando de refrescar la memoria, poner la actualidad y pensar siempre que hay un amanecer mejor, ¿no es cierto? Y eso depende de nosotros, ¿verdad? Porque depende del compromiso que cada uno de nosotros asuma, va a ir aportando a ese futuro mejor que todos queremos. Y ahí ahí se produce una tensión, me parece, en lo que decís, porque si apostás al futuro, el amanecer, pero ¿hay algo que había antes y que ahora no hay, que por ahí extrañás en el fundamento de tu música o en tu música misma? No, en la música yo creo, hay una situación que también siempre yo suelo definir, ¿no es cierto? El chamamé es una música, pero lo que importa es el chamamecero. Porque si no existiera, esto parece una verdad de perogrullo, ¿viste? Si no existiera el chamamecero, no existiría el chamamé. Sí, esa es la cuestión. Entonces uno empieza hablando de la música y termina hablando del hombre. ¿Cierto? Y es evidente que el hombre en estos 40 años que lleva Imaguaré trabajando en esto, ¿no es cierto? Hemos vivido muchos momentos de la vida social y política argentina, donde uno siempre ha pensado que situaciones que por allí nos parecían un poco negativas tenían una salida, ¿cierto? Y siempre creemos eso. Pensamos que la sociedad nunca está terminada, ¿no es cierto? No es, sino que es un estar siendo, ¿cierto? Y ese estar siendo siempre merece un tiempo mejor. A propósito, ya que lo mencionás, ¿no? Porque cuando vos cantás esas cosas, ¿no? Vos cantás al hombre, vos cantás al modo de ser, y cuando escuchás los datos de pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pasa? Porque tu música también es un poco de eso, habla del ido a buscar un futuro mejor que acá la tierra le niega por ahí a veces, ¿no? Claro, no por nada uno de los temas muy difundidos es La vida del alma, ¿no es cierto? Que es el que relata precisamente la circunstancia que tiene nuestra gente de tener que salir a buscar un mejor sustento lejos de su lugar de nacimiento. Y yo creo que ese es un dolor. Y ese es un dolor que nos duele a los correntinos desde hace muchísimo tiempo. Es cierto que las cuestiones han mejorado, pero también es cierto que hemos aumentado la capacidad de habitantes que tenemos en la provincia. Y bueno, cierto, se ha disminuido algunos niveles de expulsión que tiene, ¿no es cierto? Pero en definitiva seguimos tratando y trabajando con mucho esfuerzo para ir superando eso que vos decías, ¿no es cierto? Situaciones de educación, de salud, que nos duele. Y la canción no es ajena a todo eso. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo, decía la abuela. Esa tarde que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Nosotros tratamos de que eso no se convierta en un discurso que pueda ser interpretado de forma partidaria. ¿Sí? Nosotros creemos en el hombre,
¿no es cierto? Y yo siempre le digo a mis amigos que están en la política, yo pertenezco al entero, no pertenezco al partido. Yo soy un hombre del entero. Claro. La cultura es el basamento, ¿no es cierto? No se hace, como es, cultura desde la política, se hace política desde una cultura. Y eso es lo que tenemos que entender, porque allí están los valores, en eso que te decía hoy, esos valores de la honradez, de la identidad, del sentido de pertenencia, de la fe en el hombre. Todos esos valores de nuestro pueblo tienen que ser los basamentos para encarar las políticas. Pero también que se cante, que se diga lo que está pasando, es una forma de poder ayudar también al entendimiento, porque hay muchas realidades que no cambian porque se silencian, ¿no? Bueno, sí, yo creo que cada uno asume esto como le toca, ¿no es cierto? Sí. Yo trato de ser muy honesto en esto, ¿cierto? Y esa es mi posición, ¿no es cierto? Yo trabajo por el hombre, por el basamento. Creo que, como decía Jesucristo hace mucho tiempo, ¿no? El reino está dentro de ustedes. Claro. Y si somos capaces de meternos dentro de nosotros mismos a buscar eso que hace falta para poder compartir, ¿no es cierto? Bueno, en eso estamos. Julio, a lo largo de tu carrera te diste muchos gustos, ¿no? Muy gustos musicales, digo, ¿no? Cantaste con todos, tocaste con todos, estuviste con los más grandes de la música de este país. ¿Crees que te falta algo por hacer todavía en tu carrera, o decís que ahora es un transitar, pero que ya lograste todos tus sueños? ¿O siempre hay más? No, siempre hay más. Como te decía, nosotros, Imaguaré no fue nunca un grupo para solamente perdurar, ¿no es cierto? Imaguaré es y yo me defino así, como te decía, como un servidor que permanentemente está buscando las maneras de servir mejor a su gente. Y bueno, y ahora cantando como, ¿viste? Pero estás indagando en qué aguas andás bebiendo ahora. No, y siempre es la tradición cultural de nuestro pueblo, afirmar nuestros valores desde la fe, desde la esperanza, desde el trabajo para el correntino ha sido siempre una cuestión fundamental, ¿no es cierto? De allí que nosotros tengamos desprecio por el haragán, ¿no es cierto? Y haya un valor muy grande en el hombre guapo, ¿no es cierto? Claro. El hombre que sabe hacer su trabajo bien, ¿no es cierto? Esto se ve mucho en la zona de campo de nuestra provincia. Y bueno, yo creo que esos valores tienen que preservarse, porque esos son los que van a ayudar a construir una Argentina en la que todos podamos sentirnos cómodamente incluidos, ¿no es cierto? Julio, se cumplen 20 años del accidente de Bellavista. ¿Qué se fue por el río? Y se fue un espacio muy importante de creatividad, de sueños inconclusos, ¿no es cierto? Que quedaron trunco por esa circunstancia. Lo que allí se fue era una juventud que tenía mucho futuro, ¿cierto? Y que posiblemente nos hubiera ahorrado un montón de tiempo para crecer un poco más en lo que hace a nuestra expresión musical, sobre todo. Creo que esa fue una pérdida muy importante para el chamamé, ¿no es cierto? Y para la música argentina también. Pero bueno, lo que todo esto nos da fuerza nuevamente es saber que hay toda una generación que, apoyado en esa memoria, ¿no es cierto?, en esa muchachada, incluso los hijos, como el caso de Cito, ¿no es cierto?, que su hijo ahora anda haciendo su carrera, ¿no es cierto? Y bueno, todos ellos han asumido ese compromiso de sus padres, ¿no es cierto?, y lo están llevando adelante con mucha solidez. Ya me respondiste básicamente, pero ¿y cómo ves el chamamé hoy? En tanto expresión musical, ¿crees que evolucionó? En tanto expresión artística en general, como puesta, ayudada por la tecnología, la poesía. Bueno, sí, hay un crecimiento importante. Por eso te decía, el chamamecero vive situaciones diferentes, ¿cierto? Es decir, antes no habían celulares, no había... Claro. ¿Viste? Todas estas también cosas... Está inmerso en eso. Uno de repente antes tenía una idea de una melodía y bueno, y estaba en un lugar que no tenía cómo recurrir a una grabación y bueno, y se le perdía la melodía. ¿Sí? O un pie de un verso, ¿no es cierto?, que después se podía convertir en un poema. Pero en este momento uno tiene la ayuda de la tecnología para poder, desde un celular, dejar registrado ese momento y después continuarlo, ¿no es cierto? Una forma de trabajo que a mí me suele dar un poco de resultado. Pero
Por eso te digo, el chamamé en ese sentido ha crecido y como manifestación también el hecho de que las comunicaciones hayan mejorado muchísimo. De vuelta volvemos al celular, uno quiere escuchar una canción, quiere aprender algo. Antes, yo me acuerdo de unos amigos, no voy a dar nombre porque por ahí puedo ser ingrato, pero me acuerdo de unos amigos que decían que ellos corrían detrás de la propaladora, claro, que es el autito que anda dando vueltas, para escuchar, iban los dos, el músico y el que escribía la letra. El músico iba escuchando la melodía y el otro iba escuchando, claro, para sacar, de esa forma sacaban los temas. Entonces ahora todo eso ha mejorado y eso hace que nuestro chamamé crezca a nivel de sonido, a nivel de poesía, a nivel de puestas escénicas, ¿no es cierto? Uno ve en la televisión un montón de cosas y después trata de ir copiando. Ahora, crece. Crece, pero, ¿qué pasó con la poesía? La poesía evolucionó, sigue siendo honda, o también, como dicen por ahí, con el tiempo se fue haciendo más chata, menos profunda, habla de otras cosas, ¿o no notas eso? No, yo creo que siempre hay que buscar, hay que buscar. Hay que saber escuchar. ¿Y dónde buscas vos? Y bueno, yo siempre digo, y esto parece una cosa muy pedante casi, ¿no es cierto? Yo siempre digo que yo escucho el silencio y allí alguien me dice cómo viene la cosa. Por ejemplo, en este silencio de este teatro, ¿qué es el primer verso que se te viene así como qué poesía te acompaña y vos decís, más allá que la haya cantado o no, esta poesía a vos te sirve para algo? Y bueno, si tuviera que hablar de mí, te diría un verso de Franklin Rúbeda, por ejemplo, antes que el libro, un viento romancero, modulando su libre abecedario, me fue de patria, modelando el alma desde el silbo del monte legendario. Hay un verso que también habla del campo, ¿no? Habla de los esteros de Liberá y los añiles y la acordeona que le pone ese sonido. Eso creo que es... Eso es de don Osvaldo Sosa Cordero. Sí. ¿no? Es una poesía que se llama chamamé, donde él define el chamamé. Y para mí le da una definición muy linda, tanto así que yo lo usé para cuando hicimos un homenaje, que fue toda una recopilación de 20 obras de Sosa Cordero y lo pusimos en un disco. Y aparte hicimos un espectáculo también que la provincia hizo que recorriera toda la provincia y parte de la región. Yo le puse el nombre con el que Sosa Cordero termina definiendo ese chamamé. Y él dice que el chamamé es lo que callan mis paisanos, la voz de los paisanos. ¿Te acordás de ese versito? Y medio larguito, pero te puedo decir... Pero el inicial que cuando la tarde filtra zafiros sobre el sueño de los pastos y un abanico de teros se agita sobre el pantano, se mezclan grises y añiles bajo el alero del rancho, donde el paisano que puso su jornada sobre el campo pulsa una vieja acordeona y con ella sigue arando. Los hondos ojos se beben en silencio aquel ocaso. La agreste polifonía le penetra hasta las manos y van los dedos entonces apretando y apretando, como requiriendo el zumo de algún motivo increado. Y allí, el estero y el monte con su prodigio de pájaros, el mugido, el relincho, el palmar y los naranjos. Caballitos invisibles van galopando en los bajos y un son dulce y primitivo sale volando hacia el campo. Hombre, paisaje, sosiego, todo es uno, amalgamado para dar en chamamé lo que callan mis paisanos. Eso es don Osvaldo Sosa Cordero. Es hermosa la definición, hermoso. Para mí, allí resume todo. Julio, vos estudiaste filosofía, ¿no? No, leo bastante. ¿No? ¿Lees filosofía? Sí, leo. Aún hoy, ¿no? Sí, aún hoy, sí. ¿Y qué lees? Y claro. ¿Y qué lees? Bueno, leo obras, sí. Cosas que tienen que ver con Fromm, con el miedo a la libertad, por ejemplo. Bueno, después algo de Sartre. Por allí hay una cosa, cuando ando medio enojado con alguien, leo algo de Nietzsche. Y los finales esos son dramáticos, ¿no? Pero bueno, por eso. Pero es un poco, es cierto que un poco anárquica mi lectura, ¿no es cierto? No he tenido un avance sistemático en esto pero bueno, yo creo que lo hago desde el amor y eso me deja mucho.
aprendido, ¿cierto? A propósito, en 2011, vamos a hablar un poquito de política. En 2011 fuiste candidato a senador. ¿Qué pensás de esa experiencia casi 10 años después? No, pienso que fue una buena experiencia porque, bueno, las circunstancias en ese momento me parecían que podían darse, yo lo hice como una posibilidad de ver si la gente aceptaba un espacio como el que yo le podía ofrecer. Y bueno, en rigor sabemos todo lo que pasó. Había una fuerza con mucha preponderancia en la Argentina en ese momento y eso un poco opacó todo, ¿no es cierto? Y bueno, yo me quedé contento con la experiencia, pero sin ganas de repetirlo. Ganas de repetirlo porque me parece que eso requiere una dedicación demasiado absoluta. Y yo no quise nunca cambiar nada que no fuera mi canto. Claro, claro. No estás dispuesto a darle esa... No estoy dispuesto a dar no estoy dispuesto a pagar ese precio. Claro. Y más allá de eso, ¿no? ¿Cómo te definís en términos políticos? No, en términos políticos, yo en este momento, digamos, pertenezco a la barra de los indecisos. Esperando un poco a ver qué es lo que pasa, ¿viste? Que aclare un poco. No sé hoy hay una reunión muy importante en la Argentina. Vamos a ver qué sale de allí, qué se hace, qué se puede hacer. Y bueno, y las fórmulas se están lanzando. Bueno, creo que los argentinos están un poco en ebullición, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Eso es bueno. Siempre que nos respetemos y siempre que tengamos para el otro la consideración de que puede pensar distinto a nosotros, bueno, creo que es válido todo eso. Es muy bueno lo que decís porque nosotros estamos consumidos por la grieta, ¿no? Entonces estás como de un lado del otro. Entonces y pienso que es un problema, digamos, cultural. De estas grietas vienen de la época de los unitarios y federales. Claro, nosotros tenemos desde la Revolución de Mayo, saavedrista y morenista. Tenemos tradiciones. Tenemos tradición de grieta. Pero bueno, por eso digo, en la medida que como me dijiste hoy, que sí ha crecido el chamamé. Y bueno, yo también digo, en la medida que crezcamos como hombre en la Argentina, como persona, pero vamos a ir superando estas cosas, ¿no es cierto? Creo que eso es... A propósito, ¿cómo estás viendo el país? En general, digo, ¿no? Ya que mencionaste la Argentina... Por eso, yo creo que la Argentina tiene necesidad de muchas cosas, pero fundamentalmente tiene necesidad de que haya una dirigencia que sea capaz de asumir este compromiso difícil que le va a tocar, ¿no es cierto? Y que lo haga con corrección, ¿no es cierto? Esa sería la palabra. Con guapesa, diríamos, claro. desde Corrientes, ¿no es cierto? Que sean guapos para trabajar en lo que nos pertenece a todos, ¿no es cierto? Y que nos va a servir a todos. ¿Y a la provincia cómo ves? Y lo mismo, creo que la provincia no escapa de la realidad nacional, ¿no es cierto? Estamos inmersos en un contexto... y es más, te diría, tampoco la nación escapa de una realidad que es mundial. Que es continental y que es mundial, ¿no es cierto? Es decir, en esto hay que pensar un poquito nomás y nos damos cuenta de que lo que puede hacer Trump en este momento influye en el dólar que te puede costar a vos el pan que vas a comprar el otro día. Pero también hay cuestiones que me parece que son internas, ¿no? Que dependen de decisiones internas. Claro, bueno, por eso digo, pero eso depende, insisto, de la clase dirigente, ¿no es cierto?, que tenga el poder en ese momento y que pueda, con inteligencia y con amor, ¿no es cierto?, resolver esas cuestiones. Julio, generalmente nosotros recurrimos a gente como vos cuando queremos gestionar nuestro ocio, ¿no? Es decir, cuando tenemos unos minutitos libres, por ahí escuchamos un chamamé, escuchamos algún recitado tuyo, vemos alguna película, qué sé yo, gestionamos el ocio así, ¿no? ¿Y vos cómo lo haces? Es decir, ¿cómo cuando tenés unos minutitos y que no le estás dando por ahí a la lectura, que es el estudio más de ocio, ¿qué haces? ¿Mirás tele? ¿Que escuchás música? Sí, miro tele, escucho música, trato de trabajar con la guitarra, escribo. Ahora estoy escribiendo bastante, estoy pensando que a lo mejor el año que viene... ¿Escribís música o escribís otra cosa? Escribo poemas. ¿Poesía? Sí, poesía. ¿Tenés ganas de presentar un libro? Tengo ganas de presentar algo de lo que tengo escrito hace ya mucho tiempo. Siempre escribí, pero siempre lo hice en forma... ¿Pero presentarlo a modo de espectáculo no, o a modo de libro? De libro? A modo de libro, sí. Esa es un poco es lo que me he impuesto para este año. Puede ser que el año que viene aparezca el trabajo. ¿Y ya lo tenés avanzado? Sí, lo tengo prácticamente terminado en cuanto a lo que quiero publicar. Después vamos a ver cómo llevamos. ¿Parecida a la que recitas o es otro tipo de poesía? Generalmente son sonetos. A mí yo soy un enamorado del soneto. Siempre mirá. He sido... ¿Y esa tradición de dónde te viene? Y no sé, porque realmente desde que apareció, sí, yo me he conectado con Salvador Cabral, Roberto Romani, aquí en el Chaco
Juan José Folguerá, sonetista de mucho nivel aquí en la provincia y en la región, Gamarra en el Chaco, ¿cierto? Todo eso, y siempre me ha entusiasmado muchísimo la lectura del soneto. Mira. Y entonces algún día me dije, voy a tratar de escribir yo también. ¿Y cómo lo ves? Y, bueno, ¿Cómo lo ves? Y ahí voy llevando. ¿Mostraste? ¿Alguien te lo editó? Sí, estamos trabajando con alguien, sí, ¿sí? Estamos trabajando con alguien para hacer el acopio, para hacer Claro. la selección. Mira, justamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Quiénes son tus poetas generalmente? A la hora de leer en tu tiempo así más entregado al disfrute, lees sonetos. Soneto, poesía, también en el caso de Rolando Camosi, por ejemplo, un poeta de acá de San Luis del Palmar, que para mí es uno de los que también tiene sonetos maravillosos. Y bueno, después en Mercedes tenemos Román Vallejo, un sonetista de mucho fuste, ¿no es cierto? Y bueno, aparte de otras poesías, ¿no es cierto? Claro. No solamente el soneto. Pero yo, en este tiempo, en este momento, me dediqué un poco al soneto y bueno, y lo tengo ahí armando. Mientras nosotros esperamos ese libro, el que auguramos que va a ser exitoso, generalmente nosotros nos pedimos que nos dejen algo, ¿no? Y con Julio, a nosotros nos gustaría por ahí que hay mucha gente joven que nos está viendo y que nos alumbre un poquito, ¿no? ¿Qué consejo nos podés dejar y nos podés compartir con la gente que nos está viendo? Bueno, mirá, el guaraní tenía una palabra para designar a la sabiduría. Decía que era el arandú. Esto viene de dos conceptos guaraníticos, el ara, que es el tiempo, ¿cierto? El tiempo así en sentido cósmico, yo le defino como el silencio. A mí me gusta mucho esa palabra. A vos te gusta mucho, claro, ¿no? me gusta mucho esa palabra. Sí. El silencio es Dios para mí. El guaraní decía que el que escucha ese silencio es el sabio. Entonces nosotros decimos que arandú le llamaron nuestros padres primeros al hombre que escuchaba la palabra del viento. Arandú. El que aceptaba con amor y respeto recogerse en la noche profunda del misterio para volver al alba florecido por dentro a decir la palabra que esperaba su pueblo. Con el mismo criterio andamos por la vida madurando silencio, con oficio de canto, con música de viento, con un cariño inmenso por todo lo que es nuestro. Juventud correntina, recuerda a tus abuelos si quieres que mañana te recuerden tus nietos. Podemos aplaudir todos, ¿no? Julio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Te gustó estar? Muchas gracias por aceptar. Me sentí muy cómodo y te agradezco por todo esto. Gracias a vos. Gracias. Y gracias también a nuestros televidentes. Les recordamos que este y otros episodios lo pueden ver on demand en la plataforma de Eduardo Ledesma.com, en la plataforma del Diario El Litoral, de Radio 2, y los jueves a partir de las 21:30 la reposición que hace T5 Satelital. Muchísimas gracias.